In 2021, we took off. We've had many new people. It is you who can create your own reality. So guys, the entire world have to see this. What is a global union company? We are more than just a payment gateway. Dear friends, the year 2022 is a year of rapid developments. Bienvenidos al mundo EVORICH. EVORICH es un ambicioso proyecto en el mundo de la moda, los complementos, la joyería, la alta perfumería y el lujo, en un mercado multimillonario a nivel mundial, que hoy te da la oportunidad de participar en la creación y desarrollo de la compañía, convirtiéndote en empresario y copropietario de uno de los negocios más exclusivos y altamente rentables de la actualidad. EVORICH ha iniciado su carrera para posicionarse como uno de los 10 líderes mundiales de este sector, y tú puedes formar parte de ello. Aquí podrás encontrar tu futuro en el mundo de la belleza y la moda, de la mano de la educación financiera y las nuevas tecnologías en Internet. EVORICH te abre sus puertas a través de un programa diseñado con diversos paquetes que incluyen cursos de desarrollo de negocio y crecimiento personal, productos de lujo, redes de contactos, bonificaciones y el acceso directo a tu nuevo estatus social y económico.
Herramientas con las que formar parte de la creación y desarrollo de todos los productos EVOSENT, los cuales han comenzado con el lanzamiento de The Highest Collection, 8 exclusivas fragancias de altísima calidad, creadas por el prestigioso perfumista Ramón Béjar. Podrás acceder al programa EVOSENT de la manera que mejor se adapte a ti, participando a través de sus 10 paquetes con los que, además de formación, recibirás los kits de presentación de las 8 exclusivas fragancias, así como los perfumes de 75 mililitros. Y gracias al mundo de la blockchain, tendrás múltiples bonificaciones que ofrecerán increíbles ventajas a sus propietarios, descuentos del 40% en cualquiera de los productos EVOSENT, bolsa de NFT con productos exclusivos y compra de acciones a un precio nominal antes de que alcancen su valor final mucho más elevado. Ahora es el momento de entrar en el programa EVOSENT y acceder a todos sus recursos en estas primeras fases de promoción, con un coste muy por debajo del valor que alcanzarán en los próximos años. El programa EVOSENT está moviendo a personas de todo el mundo y tú puedes ser uno de ellos, beneficiándote de un volumen de ventas millonario en el sector del lujo. Aprovecha esta gran oportunidad y adéntrate en el programa EVOSENT. Ven y conócenos en evosent.com. Hola, hola, ¿cómo estás todos? Espero que todos tienen muy buen día y muy buen tiempo. Por favor, ¿puedes poner en el chat si ustedes escuchan a mí bien? Porque no sé por qué, pero para mí audio es no muy fuerte. Ponga por ejemplo, 10 si ustedes escuchan a mí bien y 5 si no tan bien. Ujú. Puedo ver que sí, que todo se escucha bien. Perfecto, porque para mí, no sé, no tengo muy buen audio, pero es muy bien que ustedes pueden escucharme. Yo compartiré de enlace para esta reunión en todos nuestros grupos, entonces ustedes también pueden compartir y compartir con sus socios, con sus amigos, todos quien tiene algunas preguntas, algunas dudas. Hoy nosotros tenemos un orador especial también, un invitado, quien va a responder varias preguntas para nosotros. Entonces, ojalá él no va a estar tan ocupado y va a reunir con nosotros, porque decir que tiene algunas llamadas también, pero él prueba hacer que y reunir juntos con nosotros. Es ARMAND MURNIEKS. Por eso, chicos, si ustedes todavía no compartir enlace para esta reunión, hácelo. Reunión como hoy nosotros hacemos cada lunes, mucho tiempo que nosotros no hacemos con José Manuel reuniones porque de verdad tenemos mucho trabajo con EVOSENT, con desarrollo de EVOSENT, con nuevos productos, con estrategia, con organización de el sistema de trabajo, y como ustedes saben que tenemos muchas dificultades con entrega, por eso trabajamos muchísimo en esta parte.
pero decidimos que, mira, necesitamos hacer reuniones porque yo ver en el chat que muchos de nuestros socios tienen preguntas que Possible no respondía o no está claro, y esas reuniones es para eso. Antes que nosotros empezamos a hablar sobre de EvoSend, claro, porque EvoSend tiene una gran colaboración con EVORICH, con plataforma EVORICH, y EVORICH ofrecer varios productos, proyectos, acceso a estos proyectos, gracias a que nosotros podemos construir negocio y ser copropietarios y utilizando como clientes. Porque nuestra filosofía y nuestra misión es nueva evolución económica mundial. Cuando todos somos en un ecosistema y somos copropietarios de productos que nosotros utilizamos diario, ¿no? Bueno, antes que empezar, possible que alguien no conozca a mí porque yo olvidar introducirme. Soy Galina Zukova, soy rusa desde Letonia y vivo en España casi 8 años, 13 años vivir en Inglaterra, y así donde yo conocer este maravilloso proyecto. Y ahora también nosotros vivimos en Dubái, aquí donde nosotros desarrollamos de proyecto EvoSend también. Y claro, gracias a misión y filosofía que tenemos atrás de proyecto de plataforma EVORICH, yo comprendía de posibilidades ayudar a la gente, ayudar a mi familia, ayudar a mí mismo, porque yo pienso que es, ¿sabes? Es importante no solo que tú quieres y que tú haces, pero cómo tú puedes ayudar a otras personas. Y sabes, en mi país, en Letonia, nosotros decimos así: tú tienes 2 días importantes en tu vida. Un día cuando tú naciste y otro día cuando tú comprender por qué. Por eso cada uno tiene desde nosotros tenemos nuestro porqué. ¿Por qué nosotros hacemos qué hacemos? ¿Verdad? ¿Por qué nosotros levantamos por la mañana y hacemos de nuestros objetivos? Y claro, mi porqué es nuestra misión, es parte de esa misión. Y a mí me gusta mucho ayudar a niños en el planeta. Primero quiero ayudar en mi país. Pero antes que ayudar a alguien, tú necesitas ayudar a ti mismo, después a tu familia y después tus amigos cercanos, y después tú puedes ayudar a todos los restos. Porque no puede empezar a ayudar a todos los restos si todo día tú no tienes bien, si tú no tienes suficiente que tú necesitas, ¿verdad? En nueva evolución económica mundial, tú tienes de 3 diferentes posibilidades. ¿Cómo participar? Puedes ser consumidor, como todos proyectos, ofrecer cualquier producto. Tú puedes ser empresario y construir negocio juntos con nosotros, y también copropietario de varios proyectos que ofrecer a nuestro ecosistema. Y tenemos varios proyectos, cada uno tiene su sistema como tú puedes participar. Cada uno proyecto tiene su beneficio, y también cada uno proyecto tiene su sistema de marketing y varios de productos muy interesantes. Hoy nosotros hablamos sobre de varios de productos. Vamos a empezar desde, claro, plataforma EVORICH, con que todos estos productos hacer colaboración. Y en plataforma de EVORICH, cada uno de socios desde nuestra comunidad tiene acceso a participar a esos productos. Y nosotros trabajamos en 146 países. Hablamos en 6 idiomas, nuestros webinars traduciendo en 6 diferentes idiomas. Y este sábado nosotros tenemos Business Forum, donde nosotros tenemos esta información que hoy comparte con ustedes. Si alguien no ve,
si alguien no escucha o no tenía posibilidad, hoy nosotros hablamos un poquito sobre de eso, ¿vale? Y EVORICH desarrollando su propio marketplace, donde va a ofrecer varias herramientas para utilizando, para creando de negocio. Por ejemplo, ustedes van a tener diferentes productos y servicios para socios, la gente que quiere participar. También va a tener herramientas que gracias a que ustedes pueden promover estos productos. Ustedes pueden ver porque claro, EVORICH trabaja con un sistema de multinivel y muchos proyectos ahora trabajan con diferentes planos referidos, bancos. Cuando yo pedir Uber, también tengo un sistema de referido, un bonus. Entonces, varias plataformas trabajan con sistema de referido y EVORICH también. Aquí adentro de este marketplace, que muy pronto nosotros podemos saber, nosotros vamos a ver de nuestro sistema, nuestro equipo. Nosotros podemos ver de qué socio comprar, qué producto, cuánto porcentaje ganar, quién necesita ayuda, pase falta de información. Vamos a tener un calendario y nosotros vamos a dividir diferentes productos y proyectos educativos y proyectos de inversiones va a estar separado. Muy fácil para utilizando. Por eso muy pronto nosotros vamos a utilizar a nueva oficina virtual. También trabajamos que EVORICH muy pronto ofrecer aplicación. Bueno, ustedes ya pueden utilizando. Hoy nosotros tenemos otro orador, es José Manuel, quien está conmigo. Y cuando él va a empezar a hablar, yo voy a compartir varios enlaces con ustedes para entrar en esas aplicaciones, para entrar en nuevas oficinas virtuales o de plataforma que ayuda a ustedes y encontrar varias información que necesitas para aprender más sobre de estos proyectos, ¿vale? Y como ustedes ven, muy fácil, ustedes pueden ver calendarios, añadir en su Google Calendar para no perder de eventos importantes, ¿sabe? Y participa en webinar que interesa para ustedes o para sus conocidos. CryptoUnit es nuestro blockchain porque todos ustedes, bueno, blockchain de nuestro ecosistema, es no nuestro, pero es de blockchain de nuestro ecosistema. CryptoUnit es blockchain quien trabaja con EOS. Nosotros empezamos a trabajar con Ethereum en principio, pero aprendemos que Ethereum es no tan rápido para nosotros porque tenemos una gran comunidad y muchas transacciones. Entonces nosotros decidimos hacer algo como, ¿cómo decir? Una votación, no votación, pero invitamos, ¿cómo decir esa palabra? Invitamos varias compañías, varios equipos y creamos tareas para ellos. Tareas que necesitas para nuestra comunidad, para crear nuestro propio blockchain. Y solo un equipo hecho tarea así como nosotros necesitamos. Entonces ellos crearon para nosotros ese blockchain. ¿Y para qué nosotros creamos nuestro blockchain? Para incluir la creación de sus propios tokens. Cada una persona puede crear su propio token o de negocios, puede crear tokens, puede añadir de su infraestructura adentro de nuestro blockchain. Y también creación de intercambios, bolsas, juegos, DeFi, NFT, es muy importante, y DAO. No sé si ustedes ya escucharon que nosotros ahora trabajamos con José Manuel y queremos crear NFT con Evocent.
y para eso tú necesitas marketplace, ¿no? Donde tú vas a ofrecer de tu NFT. Y Passable nosotros podemos hacer también con nuestro blockchain o vamos a ver si nosotros vamos a hacer con ya un marketplace que ya existe en otro blockchain porque ya tiene mercado a través de esta plataforma, a través de este marketplace, entonces más fácil para promover nuestros NFT. 4 tokens que es tokens principales que tenemos en nuestro blockchain es Vault Crew, es token que tiene activos atrás de ese token. Crypto Unit es token de utilidad de intercambio. Por ejemplo, si nosotros vamos a crear nuevos cursos de blockchain, Passable, nosotros podemos pagar con ese token, ¿sabe? Vamos a ver. Todos es en un plan, en un pensamiento como nosotros hacemos, pero varias ideas nosotros tenemos atrás del proyecto. De UNTB es token de unidad de blockchain, entonces eso de token de intercambio que tú puedes recibir si ponga, por ejemplo, Vault Crew en staking y generar de UNTB token. Y USDU es moneda de stablecoin, ¿verdad? Es como un dólar, un USDU como un dólar, ¿vale? Nosotros tenemos toda información sobre The Crypto Unit en un documento que voy a compartir muy pronto con ustedes cuando José Manuel va a empezar a hablar y ustedes pueden estudiar y ver como de toda información, ¿vale? Aquí ustedes pueden ver que nosotros ahora de Crypto Unit Blockchain ya está descentralizado y es una buena noticia. Y también ustedes pueden ver varios intercambios donde ustedes pueden encontrar nuestros tokens con que nosotros también trabajamos y colaboramos. También de UNTB es listado en un intercambio de AAX. Es también un intercambio muy grande, muy famoso. Y bueno, de la gente que sabe sobre de criptomonedas, blockchain, intercambios, ya sabe de esto intercambio. Y para nosotros es muy buena noticia. Quiero decir también un par de palabras sobre de Unitex. Unitex nosotros creamos porque es también intercambio, pero intercambio de nuestro ecosistema y nuestra filosofía, como ustedes recuerdan, ser copropietarios o participantes de productos y proyectos que nosotros utilizamos. ¿Para qué nosotros vamos a utilizar varios de intercambios, poner a nuestros tokens? Es muy bien, pero si nosotros tenemos nuestro propio intercambio y podemos también ofrecer a diferentes tokens utilizando nuestro intercambio, también podemos ganar y recibir beneficio para nuestra comunidad. Por esto creamos de blockchain, intercambio, sistema de pago, que nosotros también vamos a hablar. Y como aquí en este diapositivo ustedes pueden ver que nosotros, que Unitex tiene muchas novedades. Por ejemplo, nosotros creamos de un departamento de venta en Unitex y de verdad ahora Unitex ofrecer posibilidades de invertir también, unas oportunidades de inversión. Voy a mandar enlace también un poquito más tarde cuando empiece a hablar José Manuel. Es un enlace para un formulario que ustedes pueden llenar y el equipo de Unitex va a comunicar con ustedes y explica de todo, toda estructura que ustedes, un paso a paso que ustedes necesitan hacer. Claro,
Tenemos nueva página de destino, aquí ustedes pueden ver, copiar y utilizando. También abrimos de mercado de CRU a USDT, UNTB a USDT, Bobcoin a USDT. Y es además importante que nosotros reducimos, que Unitex reducir comisiones. Y eso yo pienso que es... estas noticias, estos tipos de noticias les gustan a todos, ¿verdad? Cuando reducir de porcentaje o de comisiones, todos encantar estas noticias. Tenemos nuevo diseño adaptado para diapositivas móviles, como ustedes pueden ver aquí en foto. Una aplicación también muy fácil para utilizarlo. Y bueno, aquí ustedes ven de toda información en diapositiva. Si quiere hacer una foto o si ustedes necesitan estas diapositivas, escribir en el chat o después yo voy a compartir el enlace que ustedes también pueden utilizar para su webinar, ¿vale? Vamos a hablar un par de palabras sobre The Global Unit Pay. Es de sistema de pago como un intercambio es una plataforma donde tú puedes cambiar fiat por criptomoneda, hacer el pago y registrado en Switzerland, ¿no? Como decir correcto en español, en Suiza. Ahora Global Unit Pay también tiene muchas noticias porque hace diferentes reuniones, participa en varias exhibiciones para más y más la gente conozca del sistema de pago que nosotros utilizando en nuestra comunidad, en nuestras oficinas virtuales. Hacer una gran reunión con participantes, como ustedes pueden ver en foto, y Project Manager, Aiden, él decir en nuestra reunión que estaba muy exitoso esta reunión con participantes de Global Unit Pay. Y claro, muchas noticias que nosotros podemos compartir, por ejemplo, que también reducir, más reducción de tarifas, como ustedes pueden ver en diapositiva. Y eso que nosotros les gustamos, ¿verdad? Que cuando baja de comisiones. También ahora ustedes pueden, ahora ustedes pueden verificar de cuenta más fácil. Y bueno, todo día algunos países tienen dificultades, pero nosotros trabajamos cada día para mejorar. Lo sé que algunos socios escribir que si tenemos dificultades aquí o aquí que necesitamos mejorar, y nosotros vemos de todos sus comentarios y trabajamos para mejorar de cada uno sector de nuestro ecosistema. Pero quiero que ustedes comprenden que algo que nosotros hacemos es algo grande y enorme y nunca nadie antes hecho. Por eso seguro nosotros hacemos muchos errores, pero nosotros estudiamos, aprendemos y de más importante que atrás de todo eso es una misión y que hacemos esto no para ganar dinero. Bueno, es un objetivo principal para todos nosotros, ¿verdad? Uno desde principales, pero de más importante cambiar o mejorar económica en el mundo, que no necesites preocupar para cómo yo pago al fin de mes, cómo yo puedo pagar mis facturas al fin de mes. Por eso ahora el mundo es cambiando mucho con nuevas tecnologías y gracias a blockchain, pero con esto también venir muchísimas más oportunidades. Alguien pierde de trabajo, pero si él tiene más conocimiento, él siempre va a encontrar otro trabajo. Porque de mundo cambiar, ahora no tiene una persona que termina 9 clases o 12 clases en colegio y con todo esto, educación que recibir en colegio, trabajando de todo el día,
toda su vida en un trabajo, en una profesión, no. Ahora tú puedes en 5 años tener 3 o 4 profesiones, soft skills, ¿no? Pasar un curso, a conocer algo nuevo, implementar y ganar dinero rápido. Ahora tú no necesitas estudiar años y años para aprender alguna profesión. Ahora soft skills es the key, ¿no? Como decimos en inglés. También Global Unit Pay tiene su aplicación de móvil y ahora con de Android. Entonces, sabes, con aplicaciones más fáciles. Bueno, nosotros casi todos, ¿no? Tiene de ordenador. Pero aplicaciones más fácil porque siempre en cualquier lugar tú estás, tú puedes recibir información y, ¿sabes? Aprender más. Si ustedes quieren aprender más sobre The Global Unit Pay, ustedes pueden seguir a redes sociales de grupos de Telegram, LinkedIn, ver vídeos en YouTube, es mucho, diferentes vídeos como utilizando de plataforma, como abrir de monedero y mucho más. Entonces, por favor, utilizando de estas herramientas. También tenemos instrucciones para registrar y activar la cuenta en Coinbase para utilizando de sus tokens de Bobcoin, que ustedes, todos quienes tienen de tokens de Voltcru, todo de comunidad recibir de tokens de Bobcoin. Y eso es uno solo beneficio a todos quienes parte de portafolio de inversión global de UGPay Group. Y acceso a esa plataforma ustedes también pueden recibir y pueden obtener en plataforma de EVORICH. Registrar en EVORICH, recibir acceso a Voltcru y ustedes van a tener de toda información sobre de esa plataforma. Voy a mandar enlace para esa noticia en oficina virtual de EVORICH y aquí ustedes pueden ver de todos esos paso a paso. Y yo hablar con Manuel Sánchez, es nuestro líder también. Él dice que él va a hacer un video para ustedes, cómo ustedes pueden hacer eso paso a paso. Entonces va más fácil con unas instrucciones, ¿verdad? Y tenemos ya preparado un video con el equipo de EVORICH. Ellos explican cómo ustedes pueden verificar de STOCAP. Y yo voy a compartir con ustedes este enlace para ese video, entonces ustedes pueden ver cómo registrar y también uno como paso a paso, punto, ¿vale? Bueno, ahora es parte de EvoSend, de nuestro socio, pero ahora yo tengo información que ARMAND MURNIEKS está aquí y yo pienso que cada uno de ustedes tiene algunas preguntas guardadas, ¿no? O algo no tiene claro. Por eso voy a dejar compartir ahora de mi pantalla. Y me gustaría que primero nosotros hablamos con Armand porque él también está muy ocupado y participa ahora con nosotros solo para responder de preguntas que nosotros tenemos. Y chicos, si ustedes pueden abrir de cámara es mejor porque así nosotros podemos ver y él ver con quién él va a hablar, porque información es importante, ¿no? Y importante cuando tú hablas con persona cara a cara, ¿verdad? Así es mejor. Muchas gracias. Hola Ramón, ¿cómo estás? Jorge, Judith, hola Dario. Muy bien, muchas gracias por abrir de cámaras. María Eugenia, ¿cómo estás? Italia también conectada. Maribel, muy bien, muy bien. Vale, voy a encontrar ahora. Nosotros tenemos a Armand y él va a hablar en inglés, ¿vale?
y José Manuel va a traducir él a español, que más fácil para comprender, ¿vale? Арманд, привет, я тебе дам слово сейчас, открою тебе микрофон, можешь подключаться, и Хосе Мануэль, он будет тебя переводить. Так, y José Manuel. Sí, así aprendemos ruso también, ¿no? Un poco. José Manuel, no puedo encontrarte. ¿Dónde estás? Abre la cámara, por favor. Ajá, sí, vale. Ahora tú puedes abrir el micrófono. Ajá, muy bien. ¿Qué pasa? Y ¿Qué pasa, Armand. compañeros? ¿Cómo estáis? Armand, Bueno. ¿estás preparado? Armand, are you ready? Bueno, amigos, podéis ir dejando las preguntas ahí en el chat para que las podamos ir leyendo también, ¿no? Bienvenidos a todos. Veo aquí algunos líderes con las cámaras encendidas. Esto es lo mejor, ¿no? Aquellas personas que trabajan por lo que hacemos. Y yo creo que hoy Galina pues ha especificado muy bien en algunos de los parámetros que es esta nueva evolución económica del mundo, para aquellos que hayan leído las últimas noticias, ¿no? Y demás, el objetivo, ¿no? El objetivo global de lo que estamos haciendo, al fin y al cabo. Para todos aquellos que realmente conozcan pues el mundo de las inversiones, que estén centrados en lo que es crear una compañía, entenderá cómo de beneficiario puede ser este ecosistema, pues cuando un ecosistema de personas también hacen que funcione, ¿no? Yo pienso que hoy pues tenemos a Arma, él puede dar algunos tips sobre cómo él ve todos estos proyectos y que podáis hacerle también preguntas tanto a él como a nosotros, ¿no? Puede que tú le traduzcas mejor, Galina, en ruso, y así que él pues, quiera compartir con nosotros antes de empezar con alguna pregunta. Galina? Okay, hello, good evening. Ya. No tenía micrófono. Hello, Armand. Hello. So, Hello, good evening. today, ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Así es. Entonces, chicos, si ustedes tienen algunas preguntas, ustedes pueden escribir en el chat. Nosotros vamos a responder a esas preguntas, ¿vale? Y sí, yo pienso Armand va a explicar todo bien desde, como sabes, desde primera persona. Y José Manuel va a traducir, ¿verdad? So Armand, we are starting this meeting like every Monday with the Spanish community. Of course, it's the biggest community, and we are happy for that. And we are talking, Galina just make presentation for regarding the most specific for our blockchain, our system, our ecosystem, the facility what we have with Unite, Global Unit Pay. And if you want to give more tips, because all of us, we know that you are developing as well the growth of our entire ecosystem, no? So share with us some tips, and we have some people they can make some questions. Okay, so first of all, good evening, everyone. It will be very cool if I can see your cameras on so that at least we can see each other. Bueno, colegas, hola a todos, ¿no? Primero que todo, y lo que sería muy bueno es que tuviéramos las cámaras encendidas, que por lo menos podamos vernos, que estamos hablando no con un nombre, sino con una persona. Entonces enciendan las cámaras, por favor. Vamos a abrir de cámara y vamos a poner de corazones, no sé, bienvenidos, ¿sabes? Para Armand, que él ver que nosotros también está, ¿sabes? Bienvenido a Armand. Porque sí. All right. So first of all, I would like to apologize for not being very often able to attend your Mondays meetings.
Bueno, pedir disculpas por no haber podido venir antes a los mítines del lunes. But there is a reason for that. Hay una razón para esto. And that reason is that today our CEO, Andrei Khavratov, went for, let's say, holidays, some form of holidays. And we have to take over many things that we are not very happy. Let's put it this way. Digamos que la razón más importante es porque nuestro CEO, digámoslo así, que está como en unas vacaciones y hemos tenido que coger muchísima responsabilidad en estos momentos que ocupan el tiempo. Responsabilidades de las que ni siquiera queremos coger. Of course, first, when we heard about what happened to Andrei, so it was a little shock. But after that, so we started to put on the scales what will be more scary, to be afraid of what happened or to lose everything that we were working for. Y entonces, ¿por qué una de las cosas que lo hacemos? Porque es que la primera cuestión importante era, ¿qué hacemos? O dejamos que, como Andrei era el que lo hace todo, paramos, corre para allá. O, porque si paramos realmente va a ser peor el que no continúe, ¿no? La empresa. Por eso que estamos aquí, al pie del cañón. And you can see me being here, it means that I choose a second option. Y si me ves que hoy estoy aquí es porque he escogido la segunda opción, ¿no? El de trabajar para que no se acabe. So it took us about 1 month just to dive deeper into the operational things and to understand where we are with the certain projects and where we can go. Nos ha tocado más de un mes de estudio para entender en qué posición se encuentran nuestros proyectos y cómo dirigir cada uno de estos proyectos y hacia dónde. And I would like to start today's meeting with honoring Andrei and his vision, because that is what united us. Y me gustaría empezar este webinar, ¿no? Esta charla, sobre todo haciendo honor a la persona que nos ha unido, Andrei. And I would like to say that his mission and vision that he addicted us with, it will be always with us, and he will be always our leader. Me gustaría decir que esto que nos ha unido y que nos ha convertido en adictos, ¿no? Esta misión que él comparte con nosotros y su visión. Y eso siempre estará con nosotros y él siempre será nuestro líder. And I want to make very clear statement that Andrei Khavratov, he is the founder of Academy. He is the founder of EVORICH. He is the founder of the group of companies, Vault Crew projects, Crypto Unit project, Evercent project. He is the founder and he is behind this idea. He's the main person. Me gustaría pues deciros, ¿no? Que el creador de todo esto de la Academia del Inversor Privado de EVORICH, el que ha fundado toda esta ideología, toda esta empresa, es Andrei Khavratov, ¿no? De Vault Crew y de todo el ecosistema que hay en nuestra compañía. And I don't want you guys to consider me or Mila or any other leader today as the person who is taking over Andrei's place. No me gustaría que ninguno de vosotros pensarais que ni yo, ni Mila, incluso ninguno de los líderes que veréis o que veis, son aquellas personas que han cogido la posición de Andrei. He is the main. We are helping him to make his dreams become a reality. Él es la persona más importante. Nosotros somos aquellos que
ayudan a hacer que estos sueños de él pues se puedan hacer realidad. So now we are working on many things that Andre unfortunately left us unaccomplished. Ahora nosotros estamos estudiando y trabajando en muchas de las tareas, ¿no?, que desgraciadamente Andrei nos ha dejado y estamos solucionando. And you probably seen already that when Andre promised that we will see our tokens on the blockchain, then on the crypto exchanges, then it will be on the CoinMarketCap and CoinGecko. That is accomplished, so we can tick the box, it's done. Yo pienso que muchos de vosotros habéis escuchado, ¿no?, que Andrei que nos ha dicho que nuestros tokens van a estar en CoinGecko o en CoinMarketCap. Esto es una de las posiciones en las que nosotros hemos estado trabajando, ¿no?, que está solo a un botón. And the price which is on the market is going down, not because it's no value for the token, it's because community who get it value at the certain level. Y ahora, pues digamos, ¿no?, el precio que nosotros podemos encontrar en el mercado sobre nuestro token realmente no es el valor que ofrece ese mercado. El valor que tiene el token es el valor que le da la comunidad poseedora de este token. And this is normal. Y eso es algo normal. If you will take a look on the Ripple, just an example, the Ripple coin was for 3 years, a little bit more than 3 years, on the price about like 90 cents. Podemos coger uno de los ejemplos, la moneda Ripple, no sé si la conocéis, pero Ripple, por ejemplo, ha estado por arriba de los 90 céntimos durante los últimos 3 años. Now Ripple went all the way down to the 30 cents. Y ahora Ripple, por ejemplo, si lo vemos, ha ido hacia atrás, hacia los 30 céntimos. And there is nothing unusual. No hay nada inusual en esto. It's a market. Es el mercado. Bitcoin went from $60,000 down to the $20,000. Por ejemplo, el Bitcoin ha bajado de los 60 hasta los 20.000, ¿no? Ethereum went from $4,000 down to the $900. O Ethereum, desde los 4.000 hasta los $900. So what, and you can go to the entire market and you can see that every single coin fell down. Hoy podemos ver el mercado y veremos que cada una de las criptomonedas lo que ha hecho ha sido bajar hoy en día. But here is the difference. Aquí hay alguna diferencia. Those people who were investing into all these cryptos that I mentioned, Todas aquellas personas que han invertido en alguna de estas criptomonedas que he mencionado, they all have clear understanding what it is, what asset it is, how volatile it is, and how risky it is to invest in that. esas personas tienen la información de cómo de riesgo tienen estas criptomonedas o cómo de volátiles es, o por lo menos qué tipo de inversión es. But by some reason, our community, I'm not talking about you, I'm talking about general. Por alguna razón, en nuestra comunidad, y no estoy hablando expresamente de ti, estoy hablando en general, They think that when entire market is going down, we supposed to shoot up. pensamos que cuando el mercado baja, nosotros deberíamos de subir. And I will tell you, yes, we can. Puedo deciros que sí, que puede ser, But in order for that to happen, about 50% needs to swim to the point which is opposite of where the market goes.
If entire market is going down, we have to change the direction and make it up. Para que esto funcione, yo puedo decir que como mínimo el 50% de los poseedores o de la comunidad deberían de remar hacia el mismo sentido. ¿Y qué sentido es ese? Pues al contrario del mercado hoy. Unfortunately, it's only few people who are doing this. Desafortunadamente hay muy pocas personas que están haciendo esto. That's why we are on the side where entire market is. Por eso estamos en el mismo lugar donde hoy se encuentra el mercado. Is it clear? ¿Esto está claro? Perfect. So now let's move further and let's take a pen and paper and calculate. Just calculate, do the calculation. Vamos a coger un papel y un boli y vamos a hacer una calculación, una simple calculación, por favor. Preparen un papel y un boli. So today company has Unitex. La compañía hoy tiene Unitex. And if you will go to the Unitex, Si nosotros vamos ahora a Unitex, then you will see that within last 30 days, podemos ver que en los últimos 30 días 964.85 Bitcoin was traded on Unitex. más de 900 bitcoins se han tradeado en los últimos 30 días en nuestro Unitex. In the last 24 hours, 88 Bitcoins En las últimas 24 horas, 88 bitcoins. So now, if we will take 30 days, Si ahora ponemos 30 días, 964 Bitcoins 908 bitcoins, minus 88 Bitcoins, menos 88 bitcoins, that comes to 876 Bitcoins for the 29 days. esto es por 20 días, más de 900 bitcoins. And then you will find out that it's a 30 Bitcoins per day. That was the average transactions for the past month. Podemos entender que más de 30 bitcoins por día es lo que está circulando de intercambio en Unitex por día en los últimos 20 días. But for the last 24 hours, 88 Bitcoins. Pero en las últimas 24 horas, 88 bitcoins. One It's second, Armand. almost 3 times more than it was per every day for the past month. Esto es más que después de los últimos 30 días. Es decir, que hay un crecimiento. Well, only one thing. Everyone know where you need to go to check what Armand is saying, yes? So it's very easy. Go. Perdona, todo el mundo sabe a dónde podéis ver esto, ¿no? Es tan fácil como entrar en Unitex. Yo no puedo compartir pantalla, pero si entráis en Unitex, en la parte de arriba, en la columna donde veis el gráfico, podéis Give me the seleccionar. admin. Ajá, Galina. Give me share screen. Hazlo coanfitrión y así no se te para la grabación. Si le haces coanfitrión. Hello, Senado. Let me show you this. Now you can do it. You see here, Exactly. so we take 30 days, 964 Bitcoins. Mira, aquí podemos cogerlo, esto es Unitex, podemos seleccionar como él ha seleccionado el día, cuántos queremos, y arriba a la derecha podemos ver el volumen, ¿no? El volumen total. Last 24 hours, 88. So it means 964 minus 88. Las últimas 24 horas, entonces podemos hacer una cuenta sencilla, restar lo que es la cantidad total y lo que hay en un día. It will be 876 Bitcoins before last 24 hours.
podemos entender que más de las últimas 24, más de 8.6 Bitcoin, ¿no? So now, if you will divide that by the 29 days, then it will be about 30 Bitcoins per day. Si nosotros vamos a dividir esto en 29 días, las cuentas son unos 30 Bitcoin por día, se mueven en nuestro exchange. Also, you can see here that the graphic is normal. You see, like the graphic is perfect. También podemos ver la gráfica, ¿no? Una gráfica normal, perfecta. So why I'm showing you all this? ¿Por qué yo os enseño esto? If someone is telling you that there is no progress in this company, Si alguien os dice que no ve progreso en esta compañía, it's a lie. It's not true. yo pienso que sería mentira, ¿no? Que no sería verdadero. 3 times more turnover in the last 24 hours than it was entire month. Hemos hecho 3 veces más en los últimos días que en todo el mes. And if you've been watching Boris, who is today representing Unitex on the business forum, which was on Saturday, then he told exactly where Unitex is going. Si estuvisteis el sábado en nuestro Business Forum, conoceríais a Boris, quien está representando nuestro Unitex y que nos dijo hacia dónde se dirige Unitex. And this is only one business that I'm talking today about. Esto solo es uno de los negocios que tenemos. So you have to understand, you have to have a clear understanding Pienso que deberíamos de tener claro, ¿no? Que debería de tener un entendimiento claro. you can Google how many companies within the last 2 years bankrupted. Podemos buscar en el Google cuántas compañías se fueron a bancarrota en los últimos 2 años. You will be surprised. Yo creo que te sorprenderás. And we could do the same. We can say, oh, sorry, COVID started. We have to close the companies. Podríamos haber hecho lo mismo, ¿no? Empezó el COVID y debemos de cerrar la compañía. But what we did instead, Pero ¿y qué hicimos? we fight back. Pues luchamos, ¿no? And if people think that our business is protected by the God, no, it's not. Y si alguna persona cree que nuestro negocio está protegido por Dios, realmente no. We are not chosen by the God to be a business which will not going to be affected by the politicals, by the war, by the financial market crashes. We are same business in the same land where all the other businesses are. No seleccionamos un negocio que no iba a tener dificultades con las elecciones políticas o con los problemas financieros de los mercados. Estamos en un negocio donde funciona realmente todos los demás negocios. But we still are in the market. Pero aún seguimos en el mercado. We still are running this business. Aún seguimos funcionando con estos negocios. And we are not planning to give up. Y no planeamos cerrarlo. Another proof. Bueno, otra de las cosas que podríamos ver, All of the people who had World Crew, todas las personas que poseen World Crew, all these people get one asset which was distributed by our CEO, Andrei Kavratov, and that is a Bob coin.
Todas estas personas recibieron ya una participación que fue regalada, un obsequio por Andrés Arbato, que se llama Bobcoin. And many people even didn't appreciate it. También muchas personas ni siquiera lo han valorado. Imagine person who can hide it for his own needs. What he said when he found out that the Bobcoin is going on the market, he said, how much I have? I will put that into the global portfolio. Imagínate de una persona que compró con sus propios fondos, ¿no? Una de las inversiones, una de sus pensamientos, que cuando subió de precio, decidió pues, ponerlo dentro del portafolio. Why he did that? ¿Y por qué hizo esto? The first, he understands that many investments that he did, regardless who has mistakes created, him or his partners. Él ha entendido que varios de los negocios que ha querido construir, tanto él como sus propios socios, han cometido errores. But he knew that it was his mistake that there was a loss. Pero para él entiende que es una pérdida suya. And what he did, so he refunded. Y él lo que quiere hacer así es como pagar esas pérdidas. From his own pocket. Desde su propio bolsillo. And then what he did, he said, distribute among all my World Crew holders. ¿Qué es lo que él nos dijo? Por favor, distribuyan esto en todos los poseedores de World Crew. And the reason why he did it, Es la razón por la que lo hizo. he wanted to show you that when one asset is going up, que cuando uno de las inversiones o de los activos sube de precio, then only those who have World CRU in their back office will be benefiting. que solo aquellos que tengan World Crew serán aquellos que se beneficiarán de esos activos. And this is just to give you a taste. Y eso es como para darnos a probar, ¿no? Como una prueba. Just to try. Solo para probarlo. And this is not the last business that is right now going to the market. Y ese no es el único negocio de los que se dirigen hacia el mercado. It's a first Es el primero out of many. de muchos. Yes, because of the war, because of the COVID and all the other crap, of course, there will be some projects that we will put on the pause. Claro que por la guerra y por el COVID, algunos de los negocios tenemos que ponerlo en stop. But there will be next one. Pero habrá otro. And then there will be next one. Y después habrá otro. And you will see the same like a Bobcoin. Oh, it's a one, which is on my separate wallet. Y entonces verás, por ejemplo, ya tendrás Botcoin, uno de los que forman parte de tu wallet. And then tomorrow there will be another one. And now you have two in your wallet. Y mañana habrá otro y tú tendrás dos en tu wallet. And then there will be fifth and sixth and 10 and 20, and it will be 20 different in your wallet. Y 5, 6, 20 en tu wallet. And this is the meaning behind new economic evolution of the world. Yo pienso que ese es esto es como lo que es la nueva evolución económica del mundo. Andre could keep everything for himself. Andrei podría quedarse con todo para él, ¿no? And then the situation where he is right now will be fair. Y miren la situación en la que está ahora, no tendría problemas. But he is the one who is giving. Pero sin embargo lo da. Of course, COVID
took a lot of time and he pushed back all the plans and everything went crazy. Realmente el COVID afectó, ¿no? Afectó tanto como para que todo tardó mucho en desarrollarse, más de lo que nosotros queríamos. Y fue un golpe duro. But please raise your hand if COVID didn't affected you, your life and your private activities. Pero bueno, levante la mano si el COVID no te afectó de ninguna manera en tus actividades ni de ninguna forma, si no te afectó. Everyone being affected, Yo pienso que todo el mundo fue afectado, ¿no? even presidents. Incluso los presidentes. Why didn't people expect that with us it will not gonna affect? ¿Cómo puede haber algunas personas que creen que a nosotros no nos iba a afectar? Just think about it. Pensemos sobre eso. After 24th of February, when war started, who expected? Después del 28 de febrero empezó la guerra. ¿Quién lo esperaba? Nobody expected. Creo que nadie se lo esperaba. It just happened. Solamente pasó. And it will be crazy to take Andre and put him in America and continue to go on the USA market. Y yo creo que va a ser una locura coger a Andrés, ¿no? Como ruso quiere decir, y llevarlo a América para continuar con el negocio. Do you understand why? ¿Entendéis el porqué? A lot of billionaires lost their funds, which was outside the Russia. Muchos billonarios rusos han perdido su dinero por no estar en Rusia. Because of the sanctions. Por las sanciones. A lot of Americans who had money in Russia, they lost their money. Muchos americanos han perdido su dinero que tenían en Rusia. Because of the sanctions. Por las sanciones. Did you remember who was attending my trainings? Who was attending my trainings? Raise your hand. ¿Quién ha atendido alguno de mis entrenamientos? Put plus in the la chat. mano, o pon un más, o una reacción. Yeah, that I can see. Put plus in the chat if you attended my trainings that I did for Spanish community with Jose and Galina. Si habéis atendido alguno de los webinarios que he hecho con José y Galina para la comunidad hispana, Edgar, Lina, alguna de las veces. Junita. Did you remember what I said? In order for you to always be aware of the financial market, A ver, ¿recordáis alguna de las cosas que decía? Como para que tú estés afuera sin problema del mercado financiero, you have to follow up 4 news channels. hay que hacer como hay que ver cada día 4 fuentes de información diferentes. Political, Política, financial, finanzas, innovations, innovación and crypto. y criptos. Because all these 4 affects entire portfolio that you have. Porque estos 4 parámetros, estos 4 suministros afectan a todo el portafolio del que tú eres dueño hoy. And unfortunately, this happened to us. Y desafortunadamente eso es lo que tenemos. You can't predict that after 2 years, politics will be having the same agreement. Yo creo que no podemos predecir que en 2 años los políticos pueden tener una decisión diferente, ¿no? O un contrato diferente. You can't predict that the financial market will be growing or it will be stable or it will be crashing. Tampoco se puede predecir que el mercado financiero va a subir, bajar o incluso romperse. Innovations, metaverse, that is innovation. La innovación, por ejemplo, el metaverso, es una innovación. NFT is innovation.
Los NFT son una innovación. In the 2019, when we started Crypto Unit program, nobody even heard about NFT. En 2019, cuando empezamos el programa Crypto Unit, nadie escuchó sobre los NFT. Do you understand how many things changed since 2019 only? ¿Entendemos cuántas cosas han cambiado desde el 2019 solamente? But we still there, we still fighting, we still running the business. Pero seguimos ahí, ¿no? Continuamos luchando, continuamos dándole adelante el negocio. And right now, World Crew is having the problem. Ahora World Crew tiene problemas. And the problem is that we have too many people around the world. Y el problema es que tenemos demasiada gente en todo el mundo. What is acceptable for Americans are not acceptable for China. Lo que es aceptable para los americanos no nos lo aceptan los chinos. What is acceptable for India is not acceptable for Vietnam. Lo que aceptan los hindú no lo aceptan los vietnamíes. What is acceptable for Latinos are not acceptable in Europe. Lo que se acepta en Latinoamérica no se acepta en Europa. And my head is going nuts to find out how to put everyone in the same place. Y mi cabeza lo único que piensa es cómo podemos hacer que toda la comunidad pueda funcionar en una misma legislación, ¿no? And that's why it takes time. Y por eso que esto tarda tiempo. We have easy option. Tenemos opciones fáciles. We have to cut out all the people who are not accepted by the government. Podemos cortar aquellos países, aquellas personas que no lo aceptan en los gobiernos donde podemos legislar. And in the next week, we can list our token. Y la semana que viene podemos empezar a listar el token. Why? Because there is a regulation for this particular people. ¿Por qué? Porque hay una regulación para estas personas. But we have a good, let's say, option, good possibilities. Pero tenemos algunas buenas opciones, algunas buenas posibilidades. There are countries who are going to have regulations for security tokens. Hay países que han empezado a escribir las regulaciones para los security tokens. And what they told me, Que me han dicho, after they seen everything that we did, después de ver todo lo que hemos hecho, you created Rolls Royce in a cryptocurrency. creaste un Rolls Royce en el mundo de las criptomonedas, But only with one problem. pero con un problema. You don't have fuel. No tienes petróleo. You understand? Everyone sees the huge opportunity for what we created because it never been done by any company. Todos vemos una gran posibilidad, una gran oportunidad, porque nadie ha creado esto antes. But the only problem is that there is no regulation yet. Pero el problema de esto es que tampoco hay una regulación para esto. Few days ago, I had a meeting Hace un par de días tuve una llamada and they told me, you see, security token is a little bit different than what you have. y me dijeron, mira, el security token es un poco diferente a lo que ustedes tenéis. I said, what? Y dije, ¿cómo? Come again? Dímelo otra vez. How? ¿Cómo puede ser? And they told me, if you will have one product, one business, Me dijeron, si tienes un producto o un negocio and you will take all the shares of this company and you will tokenize them,
y vas a coger todas las acciones de esa compañía y la vas a tokenizar, it will be security token. esto sería un security token. But if you have this product, Pero si tenemos ese producto, this product, ese producto, this product, producto, this product, producto, this is not security token. eso no es un security token. These are more like an index. Es más como un índice. You know index S&P 500, ¿Sabéis lo que es el índice plus 500? Germany 30, Dow Jones. El Dow Jones. Do you understand? ¿Entendéis o no? That's why it will take some time to find out the right people, the right regulators who will check all the companies, who will check real product. They check that finances, they check what we have, they check what contracts we have. And after that, they will say, guys, welcome. Por eso nos está tomando tiempo. Coger a las personas correctas, aquellas personas que pueden hacer un análisis de nuestras empresas, de los productos físicos que tenemos, del estado financiero de cada una de ellas, y que nos van a ayudar a regular cada una de ellas. Does it make sense? ¿Hace sentido esto o no? Thank you. Gracias. And we will find a way. Just give me the time. Encontraremos un camino. Solo necesitamos tiempo. Our team right now is working with the 3 jurisdictions in the same time. Estamos trabajando con 3 jurisdicciones diferentes en el mismo tiempo. And we are waiting for the legal opinion. Esperamos las opiniones legales. We want to have a contract with a signature and stamp. Y queremos tener un contrato que ya pueda estar firmado y que esté con un stamp, ¿no? And they have to think about it, they have to check, they have to do their due diligence, they have to do all that work. Pero tienen que pensarlo, tienen que revisarlo, tienen que hacer su trabajo. Patient. Pasión. I remember our CEO, Andrei Khavratov, he told me this. Una vez me dijo Andrei Khavratov, The success el éxito is reward es como un premio for patience. por tu pasión. And this is what we have to have right now. The patient. Y eso es lo que necesitamos ahora, pasión. All right. So moving further, Moviéndonos un poco hacia adelante, why we choose EvoSend? ¿por qué elegimos EvoSend? Because movie is already done. Porque la película está hecha y ya está hecha. And very soon you will see the trailer. Dentro de muy poco veréis los trailers. We already seen it. Ya lo hemos visto. Lo confirmo. Yes. Give me a second. Uh-huh. Está hablando sobre los cines de la película Dragon Man. El otro día nos hicieron una presentación para los proyectos, los gerentes de proyectos y los top líderes, y nos enseñaron el tráiler de la película donde van a salir. Imagino que él hablará ahora de esto. Sí, y ahora podemos ver que es mucho más mejor calidad que antes, porque antes es como prueba con Muy diferente. efectos, sí, probar, hacer y crear efectos, super efectos, ¿no? Pero ahora mucho mejor y muy pronto nosotros vamos a tener
a nuestra propia película, donde podemos promover como en muchos, promoviendo de Coca-Cola, de Mercedes y coches de frente, ¿verdad? Nosotros podemos ver tiendas de EVOCENT, ¿sabes? Oficinas de Tradúceme tú un Global momento, ¿vale? Unified. Que voy al baño, perdón. Vale, vale. Voy a probar. Y sí, y es una buena oportunidad para anunciar nuestros proyectos, ¿sabes? En película. Además, imagen, en China, ellos tienen, tú no puedes solo descargar película online o ver online como nosotros podemos aquí en Europa, o yo pienso que en Latinoamérica también, ¿no? Ustedes ver online unas películas. En China no puede. En China solo puede ver en unas páginas web donde tú pagas y después tú puedes ver. O tú vas en cine. Entonces, mucha gente siempre va en cine para ver película, porque si no es como contrabanda, tú no puedes hacer eso. Por eso, China e India con su población también, es unos mercados grandes donde nosotros vamos a participar en principio. Además, a través de películas, nosotros podemos enseñar nuestra misión, nuestra filosofía. Me acuerdo de esta historia cuando en América no tenía suficiente bomberos, ¿sabes? Es falta de bomberos en América, y ellos a pedir en Hollywood crearon película sobre de bomberos. Entonces, después de esta película, todos niños firmar para ser bomberos. Por eso esto también es como una mentalmente. ¿Vale? Armand está aquí. Okay, so you see now it's 10:30, and I got a call from the government of from the government office, and they said that they have a good news for me, and tomorrow they are waiting for me. So just happened now. So, entonces ustedes pueden ver que ahora es como en Dubái es 10:30 por la noche, ¿vale? Y ahora el recibir de llamada desde gobierno, que ellos dicen que tenemos una buena noticia, pero esa noticia ellos van a anunciar mañana. Entonces vamos a esperar, una intriga creada. Do not take it as a fact, just keep your fingers crossed in order for these guys to help us. Entonces, no coger esto como un facto que vamos a tener, ¿vale? Pero vamos a cruzar de dedos y que, como, ¿sabes? Preguntamos a Dios que esto pasa todo como nosotros queremos. Please do not use this information in order to go and spread the word to all your team members, okay? ¿Почему? Why? Because it's not confirmed. Vale, no grita en todo lado, en todos los mensajes, en el grupos, en el chat, de eso, ¿sabes? De esta información, porque todo día está no confirmada, ¿no? Vamos a esperar de confirmación. I just wanted to show you that it's almost 11 and we still working even with the government office. Y yo solo quería enseñar que ahora es casi 11 en Dubái, pero nosotros todavía trabajamos y trabajamos con gobierno. And this is every day. Y eso todo el día así. If someone is telling you that this company is not working, guys, we are working more than anyone else. Y si alguien va a decir a ustedes que esa compañía no funciona, no. Nosotros trabajamos más que todos ahora. All right, so getting back to the EVOCENT. Why EVOCENT? Vale, vamos a volver a tema de EVOCENT. ¿Por qué es EVOCENT? The number one reason why EVOCENT, because this is the first product that everyone can touch, feel, smell, enjoy. De razón número uno es porque es único de producto que ustedes pueden tocar, olor y disfrutar. The second reason, Y de segunda razón, Ramon Behar, he already have success story.
Y segunda razón, Ramón. ajá, vale, La sigue segunda José razón Manuel. es que Ramón ya tiene una historia de éxito. He has already his brand. Ya tiene su propia marca, He has his contacts, tiene sus propios contactos and he has his name. y tiene también su nombre. And this means that we can quickly get the product to the market Eso significa que rápido podemos tener un producto y llevarlo al mercado. This morning, I had a meeting with the people who've been working in the perfume industry for 25 years. Esta mañana tuve una llamada con una persona que trabaja en la industria de la perfumería por más de 25 años. And he came to me and said, I'm happy to help you. Y él me ha dicho que está feliz de ayudarnos. He's our partner. Es uno de nuestros socios. And I told him, I said, I can't hire you. Y yo le he dicho, no puedo contratarte. He said, I don't need money. Y él me ha dicho que no necesita dinero, I just want to help. que quiere ayudar. And then I asked him, okay, what you can do? Y yo le he dicho, bueno, ¿y qué puedes hacer? He said, I have a contact in all UAE. Y él me ha dicho, tengo contacto en todo UAE, ¿no? O Emiratos Árabes. And I said, okay, you have experience, you have contacts, how you can help? Le he dicho, vale, entonces tienes contacto, ¿cómo puedes ayudarnos? He said, let me drive through all the Emirates states and I will find out who is ready to buy this perfume. Dice, déjame, voy a conducir por todo el estado y voy a ver quién está preparado para comprarnos el producto. And we wrote down a plan. Y hemos escrito un plan. So the first, what he's going to do, Lo primero que él hará, he will go to the exclusive partners. irá a clientes exclusivos. And then the exclusive partners will go to the wholesalers. Y los clientes exclusivos irán a las ventas. And then the wholesalers will go to the distributors. Los vendedores irán hacia los distribuidores. And then the distributors will go to the retailers. Y los distribuidores irán a las tiendas. And he just came and said, I want to help. Y él solo ha venido y me ha dicho que me quiere ayudar. Because if we will make it successful, then everyone will be successful, Porque including me. si hacemos un éxito de esto, todos tendremos éxito, ¿no? Incluido él. And that's why this particular business is the fastest business which we can put on the market. Por eso, este negocio en concreto es el negocio que más rápido podríamos poner en el mercado. And we already have, thanks to the Ramon, Jose, Galina, and the entire team, we already have people who are ready to contract. Gracias a todo el equipo de EvoSense, hoy ya tenemos personas que están preparadas para firmar estos contratos. And when we will see the contract signed, Cuando then it will tengamos, be the public announcement. cuando tengamos este contrato firmado, va a haber una publicación pública, un anuncio público. But the most important is that, again, Andre Havrato, it's his idea, it's his vision, it's his mission. Otra vez aquí, lo más importante es que Andrés Jarbato, ¿no? Su visión, su idea, su misión. And he is the one who is giving today people points, EvoSense points, which you will be able to redeem. Él es aquel que ha decidido dar puntos a las personas, puntos que podrás utilizar. And as Ramon said, Y entonces Ramón dijo that you can, first time in the entire history, can be part of his creation. que por primera vez
tú mismo puedes formar parte de una de sus creaciones. And the same like a crypto unit program, Igual que el programa Crypto Unit, it has a limit. tiene un límite. And one day there will not gonna be option to get it. Que un día no habrá opciones para participar. That's why I was saying. Eso es EvoSense. Por eso EvoSense. And everywhere where Ramon is going, Allí donde Ramón va, it's enough for him just to say that I'm Ramon Behar, I want to have a meeting with you. para él es muy fácil decir, soy Ramón, quiero tener una entrevista. And they check in Google and they said, of course, have a meeting with me. Entonces las personas miran su nombre en internet y claro que le dan una entrevista. On the 25th of June in Vietnam will be big event. El 26 de este mes habrá un evento grande en Vietnam. You probably heard about it. Seguramente ya hayas escuchado de este evento. But Ramon is coming few days before event. Ramón vendrá un par de días antes de este evento And he's going to do the business. para hacer negocio. He's going to meet the ministers, Va a tener una reunión con los business people, gente de negocios, TV. incluso la televisión. And there will be two big events, one in Hanoi, one in Ho Chi Minh. Habrá dos eventos, uno en Hanoi y el otro es muy difícil de pronunciar. We already delivered 3,000 EvoSend travel sets. Ya hemos enviado allí 3.000 cajas de EvoSense. People will be waiting. Las personas van a esperarlo. Can you imagine what's going to happen? ¿Podéis imaginar qué va a ocurrir? And Ramon is not going back till, I think, 7 or 8 of July. Y Ramón no volverá hasta el 8 de julio. And we are expecting that we will get the investors, we are getting the big shops, and after that we say, thank you so much, we don't need anything anymore to sell. Nosotros esperamos que vamos a tener allí inversores y personas que están preparados para comprar, para que no necesitemos incluso más ventas, ¿no? Aquí. And I keep my fingers crossed. Y yo cruzo mis dedos. I pray, I meditate, I do everything that I can and can't. Rezo, incluso medito, hago todo lo posible para que esto funcione. This is what we want. Eso es lo que nosotros queremos. Today we found a solution to deliver finally to Russia. Hoy hemos encontrado la solución para hacer los envíos a Rusia We already delivered to US. y ya está en Estados Unidos. And this is even though that we have this crazy situation in the world, Incluso con todos estos problemas que está habiendo en el mundo ahora. apart from that, we have to also work on the next listings. Y aparte de todo eso, también trabajamos para hacer nuestro próximo listado de nuestros tokens. Apart from that, we have to work on the Dragon Man. Y aparte de eso, también tenemos que trabajar en la película de Hombre Dragón. With the Unitex, Y con Unitex with the Global Unit Page. y con Global Unit Pay. And I can continue. Y puedo continuar. So my day today looks like a one project, second, third, fourth, fifth, go back to 1, 2, 3, 4, 5, back to 1, 2, 3, 4, 5. Mi día a día hoy es ver desde el proyecto número 1 hasta el segundo, tercero, cuarto y volver al primero y así continuamente. And this is not only me, Y no soy solo yo, it's the entire team. es todo el equipo. Because during this situation with the political situation in Russia, Porque con todos estos problemas que estamos teniendo en Rusia and Andrei, y Andrei,
we lost about half of the staff. Hemos perdido por lo menos la mitad de nuestra plantilla. And now we have 2 times less people to do 2 times more job. Y ahora tenemos la mitad de las personas haciendo el doble de trabajo. If you think it's easy, no, it's not. Y si cree que es fácil, seguro que no. And trust me, if I will have chance to just turn my back and run away, Y créeme, si tuviera oportunidad de coger mi maleta e irme, I will be halfway, you know, in China somewhere. yo creo que estaría en mitad de camino de China, algo por ahí. In Thailand, no? In Bali. Thailand, China, whatever. So I will be already there. Tailandia, donde fuera, ¿no? Ya estaría ahí. But I don't have rights. Yo creo que no estaría en lo correcto. And I know that we not doing anything wrong. Y también sé que no hacemos nada malo. And you will see in the next 3 months, many projects will be on the market. Yo creo que en los próximos 3 meses veréis algunos de nuestros proyectos en el mercado. But we have to survive. Pero tenemos que sobrevivir. Because if we will not going to survive, then everything will collapse. Porque si no sobrevivimos, entonces será un colapso. And I'm right now talking about the revenue, about the business. Y hablo sobre el dinero, sobre el negocio. If there is no money coming into the company, Si no hay dinero que venga a los negocios, then there is no possibility to pay the salaries. entonces no hay posibilidades para pagar los salarios. If we don't pay the salaries, people are leaving. Si no pagamos los salarios, las personas se van. If people are leaving, we have smaller staff to do same things. Si no pagamos los salarios, las personas se van y tenemos menos personas para hacer más trabajo. We still have to take care of the blockchain, Porque aún necesitamos pagar a blockchain, Unitex, desarrolladores de Unitex, Global Unit Pay, al Global Unit Pay, Gold for All, al oro, de Ural, movies, la película, legal, al equipo legal, IT, al desarrolladores técnicos, and I can continue. y podemos continuar. That's why next 3 months is a crucial. Por eso es tan crucial los próximos 3 meses. We have to stay for 3 months before the projects will start to go on the market and start to collect the money. Necesitamos trabajar mucho estos 3 meses antes de que el negocio pueda salir al mercado y From selling tener the product. suficiente dinero. From watching the movie, Desde la venta de los productos, desde las personas que irán a ver la película, from selling 75 milliliters, de la venta de la botella de 75 mililitros, from getting on the board more and more different tokens on the Unitex, obteniendo más tokens que se venda en nuestro Unitex. you understand? ¿Entienden? Right now we need about maybe $200,000 to start dig the gold. Ahora mismo necesitamos como unos $200,000 para continuar con el oro. So many things are about to go out. Muchas cosas están a punto de salir. That's why if you still here and you still understand as a businessman, as a multi-level crowd investing leader, that this is the most crucial moment right now. Y si aún estás aquí, si te consideras una persona que entiende el negocio, que comprende los negocios, o entiende lo que es el MLCI, el Multilevel Crowd Investing, es un tiempo crucial para nosotros. Either we will finish the line, De otra forma, solo terminaremos el camino or we will die before we cross the line. o moriremos antes de cruzar esta línea.
And this is where we are right now. Y ahí es donde estamos ahora. And unfortunately, Y desafortunadamente, I am only one. soy solamente uno. I can't do operational things and also motivational things. Yo no puedo hacer trabajo operacionales y además motivar a la gente. If you have experience of running the business, please come and take my place. Y si tienen experiencia en desarrollo de negocio, por favor ven y coge mi posición. I'm not holding this space. Yo no quiero acaparar este lugar. In the chat, I'm happy to- someone offered that we need to do the clone of you. Maybe we can invest in this kind of project. Okay, artificial intelligence, yes. Porque Yeah, el maybe chat we can dijo do algo que finally podíamos hacer clones. Digital doubles. Maybe these guys can help me, you know. A lo mejor podemos hablar con dobles digitales, quizás puedan ayudarnos. But I want you to understand that I am not choosing to replace Andre. Pero me gustaría mucho que entendierais que yo no estoy eligiendo suplantar a Andrei. But we have to do it. We have to take responsibility. Pero debemos de hacerlo, debemos de tomar responsabilidad. Otherwise, everything what we did, it will be gone. De otra manera, todo lo que hemos hecho hasta ahora lo perderíamos. So I hope you have a clear understanding what is going on. Yo espero que entendáis bien qué es lo que está ocurriendo ahora. And now I'm happy to answer the questions. Y ahora, pues, soy feliz de responder preguntas. Yeah, if someone says like, why would we don't sell some investment that we have to get the money? First of all, Alguien hizo una pregunta de que para obtener dinero, ¿por qué no vendemos alguno de los negocios que tenemos? Caesar, please bring me the investor who is willing to buy anything right now. Entonces, la pregunta le hizo César, ¿no? Y la pregunta es, por favor, mándame a esta persona que está preparado para comprar el negocio. We are happy to sell, but the problem is that people right now during this COVID war and all that market going down, they are scared. Nosotros estaríamos felices de venderlo, pero el problema es que el mercado va hacia abajo, los negocios globalmente no están funcionando. It's not that easy. No es tan fácil. We are accepting people if they really are willing to come and invest and become partners. We are happy to accept. Nosotros estamos felices de aceptar, si conocéis a estas personas que quieren invertir una gran cantidad de dinero y que forme parte de nuestra empresa. But unfortunately, it's not that easy. Pero desafortunadamente no es tan fácil. That's why we have to do what we can. Es por eso que tenemos que hacer lo que podemos. Galina, ¿tú lees las preguntas? Sí, tú también ver o preguntar también, ¿no? Tú sabes de preguntas. Ajá, yo voy a ver ahora, yo voy a leer. Tú las puedes leer, tú las puedes leer. Chicos, si tienen algunas preguntas, puede escribir en el chat, entonces nosotros podemos preguntar a Armand Murnieks. Aprovechen la oportunidad. Armand, maybe you can say just like a couple steps. What is the best to do for like new people who is coming, or the people who are still in the business, you know, but maybe they kind of lost. They don't know what to offer and how to approach the people right now. Maybe you can recommend somehow what they need to do now. Podríamos hablar tal vez, ¿no? Armand nos podría dar algunos consejos de cómo hablar con nuevas personas que quieran formar parte de nuestro negocio.
The first of all, you have to get back to the basics and to find the people needs. Lo primero, debemos de volver a la base de nuestro negocio y encontrar las necesidades de las personas. That is the first and most important. Eso es lo primero y lo más importante. Because if you will know the person needs, you will be able to give him solution. Porque si tú conoces la necesidad de una persona, entonces conocerás cuál es la solución que le puedes ofrecer. I built my structure more than 280 people in the first line. Yo he creado mi estructura con más de 280 personas en el primer nivel, Only by asking one question. solo haciendo una pregunta. What is the most important thing in your life? ¿Qué es lo más importante en tu vida? What you need? ¿Qué es lo que necesitas? What you are struggling with? ¿Con qué tienes problemas? Where you see yourself in a 2, 3, 5 years time? ¿Dónde te ves en 2, 3 años? Are you happy with what you have today or you want to change something? ¿Estás feliz con lo que tienes hoy o te gustaría cambiar algo? If I'll show you how 2, 3 hours a day working, you can earn extra income. Are you willing to take some time? Si yo te And enseño cómo crear algunas fuentes de ingreso extra, ¿escucharías por un rato? Asking these questions, people will give you the answer what they want. Haciendo este tipo de preguntas, las personas te dirán qué es lo que quieren. And that's where we start. Así es como empezamos. And then we show them EvoSend travel set, Y podemos enseñarle el set de EvoSend. give them to try one of the 8 fragrances, Darle a probar una de las 8 fragancias. and after that ask, have you ever had the chance to be the co-owner of the big brand? Y decirle que si alguna vez tuvo la oportunidad de ser copropietario de una marca tan grande. That's it. Algo así. One more thing that I'm using, I'm saying, okay, how many perfume you have in your bathroom? Algo que también digo es cuántos perfumes tiene en tu habitación. Are you co-owner of one of these perfumes? ¿Eres dueño de alguno de esos perfumes? If there will be a chance for you to put another perfume in your bathroom next to your line, Si hubiese una oportunidad de poner otro perfume en esa línea de perfumes que tienes en tu baño, but the difference will be that you could be the co-owner as well. pero la diferencia sería que tú puedes ser dueño de esto también. Will you consider an option for the half an hour to sit with me, to have a meeting, and for me be able to show you? ¿Considerarías tener una reunión de unos 30 minutos para explicarte cómo sería? That's it. That's how we start, and that's how we go, and that's how we grow. Y ya está. Así es como empezamos, así es como crecimos y así es como nos hicimos, ¿no? Aquí, some partners saying that quantum, it doesn't work in Latin America, that if it's any suggestion on that. Aquí hay una pregunta que dice un socio que Quantum, por desgracia, no funciona en Latinoamérica. ¿Hay alguna razón para esto? Right now, we are trying to convince other services to be able to accept and work in Latino America, not only there. Ahora estamos intentando convencer a otros sistemas de pago que nos puedan ofrecer la opción, pero no solo para Latinoamérica, hay otros países con estos problemas. We know
every single problem in our company. Nosotros conocemos todos los problemas que hay en nuestra compañía And we are dealing with every single problem every single day. y cada día trabajamos para solucionar estos problemas. If you see the problem, Si tú ves un problema, then I'm assuring you that there is already a team who is there working on that, puedo asegurarte que ya hay un equipo que está trabajando en ese problema who are looking for a solution. o trabajando para encontrar una solución. But in order for you to understand what solution is or what it means, Pero para que entendamos qué es una solución o qué significa. for example, let's take EVOSend delivery. Digamos, por ejemplo, el envío de EVORICH. The first thing what you need to do, you need to produce box. Lo primero que tienes que hacer es producir la caja. After that, you have to package it. Después de esto tienes que empaquetarlo todo. Then you have to get the approval for that packaging. Después de esto tienes que obtener una aprobación como que se puede utilizar estos paquetes. After that, you have to get the license to transport the dangerous goods. Justo después de esto necesitarás una licencia para poder transportar mercancía peligrosa. Then you have to get the stickers to put on those boxes. Después de esto solo obtendrás como un código de barra para poder ponerlo en todas tus cajas. Then you have to apply this to the certain regulators to get the approval. Después de esto tendrás que mandarlo a los reguladores para obtener las aprobaciones finales. After that, you have to get delivery company who will come and pick up and deliver. Además de esto tendrás que encontrar una compañía que se encargará de recoger el producto y enviarlo y mantener el producto. Then you have to make sure that this company is delivering to the right plane. Después también tendrás que supervisar que esa compañía ha hecho el envío a los lugares correctos. And don't forget that every step you pay money. Y no olvides que en cada movimiento de esto tienes que pagar dinero. So then you have to make sure that it reached the destination, for example, Latino America. Y después tienes que ver que ha llegado a Latinoamérica. Then you have to make sure that there is a company who has a license to accept this product. Entonces necesitarás una compañía americana o latinoamericana que puede recibir este producto. Then you have to make sure that there is a contract with the delivery company who can bring that to the warehouse. Tendrás que hacer un contrato también con otra compañía especializada de envío desde el recibimiento del material hacia una warehouse, ¿no? Hacia una nave. Un And almacén. then when you get the goods in the warehouse, so you need to make sure that there is a delivery company which will be distributing this to the houses. Y cuando estés ya por fin en este almacén, tendrás que encontrar una compañía que será la que va a enviarlo hasta la casa del cliente. And again, don't forget you pay for everything. Y recuerda que se paga por todo. Then you have to get a team who will be checking the correct address of the people. Y también necesitará un equipo exclusivo para mirar que las personas han puesto bien su dirección. This is how many steps you have to do just for delivery. Esto es todo lo que necesitamos solo para hacer el envío. And let me just add something. Wait, you need in this country. Wait. You see? This is just for one delivery. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 steps you have to take in order to deliver. 14 pasos tenemos que dar solo para mandar una caja, ¿no? But here is the problem. Pero aquí está el problema.
If person put the wrong address or he is not at home, Si la persona pone una información incorrecta o simplemente no está en casa, then all that product goes back. todo el producto va a venir de vuelta. Este producto viene de vuelta. That's why we have a big team, and that big team is working every day on this issue. Por eso que tenemos un equipo grande que trabaja en ese tipo de problemas. And this is only one project. Y esto solo es un problema, solo uno. And we have 10 same project, similar. Tenemos por lo menos más de 10 problemas, diría yo, similares. I hope you get it. Mhm. Another question is, Espero que tú lo comprendas. another question is, what's happened with YouGain? How is YouGain now? YouGain is, let's say, getting there, getting back. So very soon we will see the news. Una de las preguntas es que qué ocurre con YouGain. Y entonces Armand dice que YouGain sigue ahí y que parece que va a volver. Esperemos que pronto tengamos una información para dar. So the strategy is like o sea, la estrategia es asegurar ahora mismo, es la que seguimos invirtiendo más plata. ¿Esa es la estrategia? ¿Dónde está la pregunta? Juan López. So the strategy is like we are still getting investing in the project, right? So this is the strategy. Can you please give me like what is the question? Ajá. Yo no lo sé cómo explicar cómo es. O sea, la estrategia asegurar ahora mismo es la que seguimos invirtiendo más plata. ¿Esa es la estrategia? But this no makes sense. It doesn't. It's like, so what is the strategy? We continue to invest money. To invest money where? I think the company, but I'm not sure because tiene que hacer Juan López la pregunta que hace. La estrategia es seguir ahora mismo, es que sigamos invertir más plata. Esa es la estrategia, pero por ejemplo, ¿invertir en qué? Porque si todo el mundo sabe lo que hacemos, ¿en qué? Tenemos programa EVORICH, ¿no? Que es un producto. Tenemos Unitex, donde cualquier persona puede vender la creación de nuevos tokens o la creación de nuevos tokenización para empresas. Tenemos un sistema de pago, donde cualquier persona puede obtener tarjetas bancarias y utilizar transacciones WIP y SEPAs. Es decir, cada cosa tiene que moverse por sí solo. No sé, aquí no inviertes en ningún lado. Aquí se ha invertido en crear productos que se utiliza como comunidad y tú mismo ganas dinero al comprar esos productos. Entonces, por eso no tiene sentido, por lo menos para mí, la pregunta. If they want to make in another way, they're gonna do it. So, si quieres hacer la pregunta de otra forma, puedes hacerla. What is the future plans for the crypto unit blockchain? Very good question. Right now, the crypto unit blockchain is run by 24 nodes. Esa es una buena pregunta. Miren, ahora la blockchain de nuestro crypto unit está formada por 24 nodos. We already, if you've seen new web page on the beta version, cryptounit.cc. Si habéis visto la versión beta de nuestra nueva plataforma.
Let me check. CryptoUnit.cc. Yes, let me check it. So here it is. This is the Vamos a ver. beta version, but it's already working. Es una opción, esto es una versión beta que ya está funcionando. So here are all the producers. Aquí podremos ver todos los productores de nuestra blockchain. In ecosystem, so there will be all the business token holders. En la información podéis ver todos los socios que poseen los tokens. Every business account holder can update their own information. They can add some videos, they can put some materials, like all that is available. Cada uno de los socios que tiene una cuenta con la blockchain tiene su propio portal donde va a poder poner sus propios anuncios, su propia información, incluso sus propios vídeos. So you see that you can list your own news if you have a business account. Es decir, que si tú tienes una cuenta de negocio y estás listado en nuestra blockchain, puedes poner tus propias noticias. So there will be also airdrops, bounties, listings, Incluso habrá pues regalos, ¿no? stakings and farmings. Staking y farmeado. Plus, we are also working on NFT, También trabajamos en NFTs. but it's all in the process. Pues se encuentra en proceso. So once 2, 3 projects will be on the blockchain, Cuando 1, 2 o 3 proyectos seguirán en la blockchain, so then we will see demand for the UNTB. entonces veremos la demanda para UNTB. When the UNTB demand will be higher than supply, Cuando la demanda de UNTB será mayor a lo que ahora mismo se ofrece para el staking and the price for UNTB will grow, y el precio del UNTB crezca, then those people who understands the options of the crew, aquellas personas que entiendan las opciones que ofrece CRU, that crew is a farming token, que CRU es un token para farmear, then demand automatically will be also for crew. automáticamente la demanda también crecerá para CRU. And those people who are complaining that I purchased educational package and got some tokens, and right now these tokens are, let's say, in a very having a very little price. Aquellas personas que han comprado educación y que han recibido token y que pueden quejarse de que el precio esté bajo del token, Please answer them that we as a company did everything to have tokens in the open market. por favor, dígales a estas personas que nosotros hemos trabajado para que este token pudiese ser accesible en un mercado abierto. And the price that Andre was predicting, Y el precio que Andrei ha predecido, it was always based on activity of the network. siempre ha estado basado en la actividad de nosotros, ¿no? De los poseedores del network. If there is no activity, then please do not expect price growing. Si no hay actividad, entonces no tengas expectativas de que el precio crecerá. And I remember when Andre showed how we can get to the price of the $15, Y yo recuerdo cuando Andrei me enseñó cómo podríamos llegar a un precio de $15. it was when we will have minimum 10 to 15 million people. Y eso es cuando llegáramos a un mínimo de 10 a 15 millones de personas. And if we don't have 15 million people, then we are not even, we are not having rights to claim $15.
si no tenemos 10 millones de personas, ni siquiera estamos en lo correcto de querer recibir $15 por token. Company is doing everything to create the business for us to bring more people towards that business. La compañía crea los negocios y hace todo lo necesario para que nosotros, que somos quien promovemos el negocio, traigamos a personas y utilicen nuestros propios negocios. And if we as a networkers, we will bring 10 million people and the price still will be 0.00, then we have rights to ask question why it's not where it should be. Pero si nosotros traemos a personas que van a comprar o formar parte de los productos y el precio sigue al mismo nivel de bajo, entonces sí que podríamos hacer la pregunta de que por qué está bajo el toque. I hope I answered the question. Yo espero haber respondido esta pregunta. Thank you, Armand. Another question is like, well, it's a text. It's, Dear Armand, I have a contact in Peru who is. Oh, I already answered. It's okay. Yeah. Yes. Okay. Okay, great. Because it's quite long. Yeah, it's already done. So another one, it's like, what's happened with the Club Elite and Club VIP? It's going to be working, that it's going to be still on. ¿Los club élite y VIP seguirán funcionando o no? At the moment, this is not working because we would like to restructure it. En este momento no funciona porque nos gustaría hacer una reestructuración. Because what we notice is really difficult to talk on the same level with the people who have $50 and those who have like $10,000. Hemos entendido que es muy difícil hablar de la misma forma con aquellas personas que tienen $50 o 5.000 o 50.000. So that's why we want to put into the groups those people who have small portfolio, they will be able to hang around with the same mindset people. Those who have big, they will be in a different circle. Lo que sí querríamos hacer es aquellas personas que tienen un portafolio pequeño que puedan estar pues alrededor de las personas que tienen la misma actividad y aquellos que tienen un mayor portafolio que pueda estar en un grupo con las personas que tengan pues la misma cantidad que ellos. Okay, so it will be back hopefully very soon. Espero que pronto vuelva esta opción. Well, we have these last two questions, which is from our leaders, Sinalo and Dominic. What about the Basel technology and Skyway transport technology? Yes, very good question regarding the basalt. Unfortunately, basalt was completely controlled by Andrei Khavratov. Una buena pregunta sobre el basalto, pero desafortunadamente el negocio de basalto estaba controlado 100% por Andrei Khavratov. And it's a very, very difficult, let's say, to build some relationship right now for the company because a lot of agreements was directly agreed with Andrei. Para la compañía ahora es muy difícil trabajar con esas personas porque muchos de los contratos que se han firmado se firmaron directamente solo con Andrei. Also because this, let's say, CEO of the Basalt was Ukrainian person. Además, el CEO, el director dueño de la empresa de basalto es ucraniano. They had some tough conversation between Andrei as a Russian citizen and Dmitry as a Ukrainian. Han tenido algunas complicaciones a la hora de comunicarse como Andrei ruso y este hombre como ucraniano.
So that's why at the moment, Basal technology is on the pause. Hemos parado Basalto. We're still looking for investors to take it over. Aún buscamos inversores para que se hagan cargo de esta parte. Maybe to change some, I don't know, some place, maybe to change some stuff. Like it's hard to answer this question at the moment because many things was run by Andre himself. Quizás para cambiar a alguien del equipo, bueno, es difícil responder a esta pregunta porque es el negocio que llevaba Andrei. Yeah, it's the same ask now for the diamond production. Mm-hmm. Again, that diamonds was run by one of the leader of the Kazakhstan, Jamilia, and she was dealing directly with Andre. So again, many things there are not under our control. También la producción de diamante la llevaba una de las líderes de Kazajistán, quien trabajaba directo con Andrei. Entonces tampoco tenemos toda la información para trabajar. That's it. At the moment, we don't have any more questions, and I think it's already like been like more than 2 hours. We are on the Zoom call. But thank you very much, Armand, to answer all these questions. Well, one thing we know that if we keep going, if we're not stopping ourselves, and just like if we believing in what we're doing, and we're creating the more passive income for our partners through the EVORICH program as well, this will help us to keep on going. The more people we attract, the more possibility we will have to keep on going with the other projects. Yeah, exactly. Yo me gustaría añadir también para Armand, por ejemplo, con estas dos últimas preguntas que es difícil para él. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Andrei el último año a diario y entiendo todo el trabajo que puede tener Armand, porque cómo ese hombre puede dedicarse, Andrei, cómo puede dedicarse a todos los proyectos, porque es que él dirigía todos los proyectos. Entonces espero que pronto pueda volver y espero que mi compañero Armand y Mila puedan resolver el máximo de preguntas y cuestiones en cada uno de los proyectos, ¿no? Nuestra parte, yo siempre lo he entendido. Nosotros somos el marketing. Si nosotros no promovemos el negocio, entonces es mejor pagarle a la tele o pagarle a los periódicos o pagar, porque si no le pagamos a ellos para que ganemos nosotros, pero nosotros no trabajemos, es que está claro. Yeah. Muchas gracias a todos. Thank you very much, Armand. Thank you for your answers. Muchas gracias a todos, chicos. Espero que ustedes recibir hoy de preguntas o respuestas para sus preguntas. Y de verdad, EVOCent es ahora una oportunidad para mucha gente, para muchos, porque con EVOCent Program nosotros tenemos mucha educación, nosotros tenemos de productos enorme, increíble, y nosotros aquí participamos en unos eventos en un hotel de 5 estrellas, donde nosotros vemos de perfumes de Ramón Béjar, y de verdad todos conozcan a él. Y para nosotros es una oportunidad. De más la gente ahora participa en esta oportunidad, participa en programa, de más posibilidades nosotros tenemos pagar para nuestro blockchain, para Unitex, para nuestros proyectos y seguir para adelante. Porque al final nosotros tenemos una gran misión y una gran filosofía. Si nosotros hacemos, pero solo hacemos juntos con ustedes, porque 2 personas no puede hacer. Bueno, puede, pero solo con tiempo, como ellos empezaron en 2011, ¿no? Pero yo sé que ahora, bueno, nosotros también preparamos nuevas educaciones sobre el blockchain, sobre el NFT. Muy pronto nosotros anunciamos, y yo pienso que eso ayudará a muchos a aprender
de qué proyecto es atrás, de qué posibilidades, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos. Armand, do you want to say last words? José Manuel, Yes. últimas palabras. Yes, I would like to, first of all, I would like to make some statement. Me gustaría hacer como un repaso, ¿no? O una información. It's not easy today to be where we are. No es fácil estar donde estamos. I wish that we could start maybe in 2012. Yo esperaba que pudiésemos empezar en 2012, But I'm pretty confident pero soy confidente that with the team that we have right now, que con el equipo que tenemos ahora, for EVORICH, Galina, Jose, Ramon, Sergi, and all the other guys, para EvoSense, y habéis escuchado los nombres, we will succeed. vamos a tener éxito. We don't have other option. No tenemos otra opción. We already burned the boat. Ya hemos quemado el barco. In order to win, you have to burn the boat. Para ganar tienes que quemar el barco. And that's what we did. Y eso es lo que hemos hecho. And we know that there is only one chance or one option, what is left. Y sabemos que hay solo una opción que queda. Is to take the island. Es To take the island. Llegar a una isla. I don't know if you are aware, but I think that was Julius Caesar. He was the one who ordered to burn the boat because they went to the island and they wanted to retreat because they faced that there was a lot of power. And then the Julius Caesar said, you have to burn the boat in order to take the island. And that's what they did. And they took the island. Yo no sé si sabéis la historia, pero un día Julio César mandó a quemar los barcos porque para conocer una isla y poderse quedar con la isla, tenían que quemar los barcos, y no de otra manera no podrían quedarse, ¿no? Tendrían siempre la opción de volver. And with this team, we already did it. Y con este equipo ya lo hemos hecho. And that's why you can be 100% sure that we are moving only forward. Por eso yo pienso que debéis de estar 100% seguros que solo vamos hacia adelante. We were running at the beginning. Estábamos corriendo, Now we're walking. ahora andamos, And even if we will have to crawl, y si vamos a tener que cruzar, ¿no? we will take the island. Vamos a coger esa isla, There's no other chance. porque no tenemos otra oportunidad. And I would like to say big thanks to all 230 people who were here today. Gracias a las 230 personas que han venido hoy, For your support, por tu soporte, for your belief, por tu creencia, for your love. por creernos. Thank you so much. Muchas gracias. Have a good night. Y buenas noches. Thank you, Armand, very much. Amigos, de verdad, muchas gracias. Yo pienso que es muy constructiva. Volvemos cada lunes, Galina y un servidor. Cada día, cada lunes os traeremos a alguien que nos pueda dar pues más información, ¿no? Que veáis cómo es el trabajo. Pues lo que está claro es lo que ha dicho Armand. Problemas hay, pero vamos hacia adelante. Es que, ¿quién quiere ir hacia detrás? Yo no quiero ir hacia detrás. Yo no quiero perder tantos años de mi vida como hemos invertido aquí, ¿verdad? Entonces no nos queda otra que trabajar despacio o andando, como dice, pero para adelante, siempre para adelante. Claro, imagen cuando todo pasa y cuando nosotros volvemos a nuestro sitio, cuando todos van a recibir dividendos a su beneficio, a su participación, imagen
¿cómo nosotros vamos a celebrar que nosotros hacemos? Porque nosotros vamos a decir, hacemos, y es de mejor, es toda nuestra experiencia. Muchas gracias a todos y hasta el próximo lunes. Chao, chao. Chao, chao. Una rara oportunidad de convertirse en copropietario de EVORICH, una pequeña empresa con un gran futuro. Crear empresas nuevas y útiles para la sociedad y unirlas en un solo ecosistema es el objetivo principal en la realización de la nueva evolución económica del mundo. Los miembros de nuestra sociedad no son solo clientes y consumidores de los productos y servicios de esas empresas, sino también tienen la oportunidad de convertirse en sus copropietarios y obtener una parte de los ingresos de sus ganancias. Ahora mismo puede participar en el nacimiento y la formación de un nuevo producto prometedor. Recientemente se lanzó el nuevo programa EVORICH, un proyecto joven creado en colaboración con EVORICH junto con el reconocido perfumista español Ramón Béjar. El producto principal y el orgullo de la compañía fue la colección mágica de fragancias de Haest. El objetivo del programa EVORICH es lanzar su propia producción de fragancias exclusivas en diferentes regiones del mundo y convertirse en la marca número 1 en la perfumería de lujo de nicho. ¿Siente todo el alcance de este proyecto? ¿Quiere ser parte de él y encender una nueva superestrella en la industria del perfume y participar en la creación de una compañía unicornio? Hoy todavía tiene esa oportunidad. Puede unirse ahora mismo y obtener todos los beneficios. Y esta es una oportunidad única para comenzar su propio gran negocio en el marco de Crowd Investing Multinivel, MLCI. Y esta es una oportunidad única para comenzar su propio gran negocio en el marco de Crowd Investing Multinivel, MLCI. Realizar sus sueños más salvajes en los próximos 6 a 18 meses, cerrar los estados más altos y recibir regalos costosos de la compañía EVORICH durante el próximo año. Comenzar a disfrutar de la maravillosa perfumería de nicho del conjunto de presentación de Haest presentado por 8 aromas inigualables. Preordene el prestigioso perfume exclusivo de 75 mililitros eligiendo el aroma del kit de presentación que más le gustó y reciba un bono para obtener los mejores programas de capacitación y cursos de video en el campo de negocios MLCI de EVORICH, educación financiera e inversión de la Academia del Inversor Privado y capacitación en perfumes de la Academia de Perfumes EVORICH y también una oferta exclusiva, bonos EVORICH con una amplia gama de características. Miles de personas ya han apoyado el proyecto y están cumpliendo sus objetivos. ¿Y usted? Siga el enlace en la descripción y conviértase en miembro de EVORICH Program ahora mismo para no lamentar oportunidades perdidas en el futuro.